Hola, ¿qué tal mis amigos? Le habla el licenciado Leobaris Pérez de Hay que Viajar. Vamos a hablar un poco más de lo que son las entrevistas, cómo te recibe ese oficial consular, cómo tú tienes que contestarle a ese oficial consular en esas preguntas. Y lo estamos haciendo porque nos lo han pedido en varias ocasiones. Hemos hablado de estos videos, pero quieren que lo hagamos un poquito más extenso. Y lo vamos a complacer porque como pedir visa ahora está de moda, muchas personas están solicitando visa de paseo, que eso es importante, y están aprobando una gran cantidad de visas porque las personas ya están yendo bien preparadas. Hay mucha forma de prepararse para estas entrevistas, y una de ellas son esta misma forma. Entonces te pido que nos sigan en todas nuestras redes sociales como Hay que Viajar. Entonces nosotros vamos a hablar de lo que, si tú no haces lo que yo te estoy diciendo, no significa que no te la vayan a negar, pero lo que queremos es ayudarte con estos videos. Entonces vamos a ver, ¿a qué lugar de Estados Unidos usted viaja? Esa es su primera pregunta. Esa pregunta casi no se queda. Esa pregunta te está diciendo dónde tú vas a llegar por primera vez a Estados Unidos. Tú puedes decir la ciudad, o solo, si quieres dice la ciudad solo, o si solamente dice el estado, si tú quieres, o puedes decirle a las dos conjunto. Mi recomendación es que la diga las dos en conjunto, porque así luce mejor en tu entrevista. Luce que va mejor preparado y preparada cuando tú dices la ciudad y el estado juntos. Por ejemplo, tú vas a ir a Boston, Massachusetts. Tú puedes decir voy a Boston, o puedes decir voy a Massachusetts, o puedes decir voy a Boston, Massachusetts. Mi sugerencia es que diga Boston, Massachusetts. Recuerden que hay que contestar de una forma segura, de una forma relajada. Y si quiere una sonrisita al momento de contestar, no exagerada ni estar nervioso, pero estar relajado en tu respuesta. No significa que primero te van a preguntar lo que yo te estoy diciendo. Segunda pregunta, ¿tienes familiares en Estados Unidos? Si tienes familiares, ya sean residentes, ciudadanos, o ya sea de asilo político, si es que te lo preguntan, contesta que sí. No tienes que abundar, porque nada más te preguntaron eso. En ese sentido no hay que abundar. Si tú lo contestas un sí nada más. Un sí o un no. Si no lo tienes, no. Si lo tienes, sí. Porque a veces hay que abundar porque te conviene abundar. Pero cuando no te conviene abundar, tú nada más dices sí. Cuando no te conviene abundar y tienes que decir que no, dice que no. Porque no te conviene abundar. Te pregunta si tienen familiar ilegal, primo, cuñado, diga no. ¿Por qué razón? Porque si tú dices que sí, y que quiero decir la verdad, yo no tengo nada que ocultarle al Departamento de Estado. Cuando tú dices que sí, hay mucha probabilidad de que el cónsul se desinterese de la entrevista contigo, porque ya entiende que tú tienes tus familiares que entraron de manera ilegal allá. Dice que no, si es que tiene familiares ilegales. Tercera pregunta, ¿ha viajado a Estados Unidos antes? Le contesta sí o no, nuevamente, sí o no. Las preguntas que son de sí o no, hay que contestarlas con sí o con no, porque no te conviene abundar. Por ejemplo, si te pregunta, ¿ha viajado antes a Estados Unidos? Y tú contestas con un sí, viene una pregunta, ¿en qué año fue? ¿Qué tiempo te quedaste? ¿Entiendes? Entonces, si tú no has viajado, di que no y ya. Si tú has viajado ilegalmente a Estados Unidos, no importa en el año que sea, tienes que decir que sí. Si viajaste, tienes que decir que sí si viajaste ilegalmente. Porque es una cosa directamente a ti, a tu persona que se la están haciendo.
Tiene que decir que entraste al territorio ilegalmente. Ahora, si tú entraste de que a ti no te agarraron, no te tomaron huella, tú puedes contestar no, aunque tú hayas entrado. Si no te cogieron huella, aunque haya entrado ilegalmente. Pero si entraste ilegalmente y te agarraron, diga que sí. Diga que sí, porque ese archivo siempre está ahí en el sistema. Hay personas que dicen, no, porque ya me lo sacaron. No. Eso está ahí, eso no se borra así. Porque es que las embajadas, Estados Unidos es muy celoso con ese asunto. Demasiado celoso con esas personas que entraron de manera ilegal directamente. Entonces, en ese caso, tú tienes que dar el sí. De la única manera que tú das el no es si tú hiciste esa entrada de manera ilegal, es si no te agarró nadie, si no te cogieron huella ni nada. ¿Entiendes? Le llegaste para que no vaya a ponerte nervioso o a pasar vergüenza allí con relación a la entrevista. La visa de turista, esa gente son celosos para darla, porque la gente en su mayoría se queda allá en los Estados Unidos. Ustedes ven cómo paga una gente un sinnúmero de dinero para irse por México. Imagínense con una visa de paseo, cómo no se quedan de una vez allá en Estados Unidos. Y ellos saben eso. Ellos saben correctamente eso. Hay preguntas que se contestan sí o no, las que no le convienen a usted abundar. Las que le convienen abundar, usted abunda. No tanto, pero abunda. Todo lo que sea para su defensa, usted lo abunda. El oficial pregunta, usted responde. No te adelante a nada. Cuarta pregunta. ¿Quién cubrirá los gastos de su viaje? Ahí tú vas a mencionar quién es que va a pagar tu viaje. Si eres tú mismo, tú dices yo mismo. Si alguien más, tiene que mencionarlo. Si es tu patrocinador o tu cónyuge, o tu esposo, tu jefe del trabajo, tiene que mencionarlo si son ellos que van a cubrir tu viaje. Pero si eres tú, dice yo mismo. Por ejemplo, si es tu patrocinador, tú no vas a decir, sí, mi patrocinador Juan. No, tienes que dar detalle de él completo, porque él es que va a pagar tu viaje. Y si el oficial te va a hacer preguntas con relación a él, si él es que va a pagar el viaje, entonces tú tienes que estar preparado para contestar con relación a quien tú estás diciendo que va a pagar tu viaje. Eso en caso de que tú contestes que no eres tú que lo vaya a pagar, en caso de que no sea tú que vaya a pagar tu viaje, porque son de vuelo, viaje y todo. Siguiente pregunta. ¿De cuánto tiempo será tu estancia? ¿Cuánto tiempo tú vas a durar en Estados Unidos? Si va por semana, tú vas a decir el número de semanas. Viajo una semana, viajo 2. Si va por meses, dice el número de meses. No te recomiendo que diga que va por meses. Mejor por semana. Yo recomiendo 2 semanas, 3 semanas máximo. No importa que tú tengas muchas razones para quedarte en tu país. Si tú hablas de meses, llama la atención. Te pone una línea roja. El oficial se le mueve la cuerda de una vez. Que tú le digas que va por tantos meses. Y así no, porque... ¿Y entonces qué vacaciones son esas? Recuerden que no hay vacaciones tan grandes que duren meses. Y no hay vacaciones tan cortas que duren 3 o 5 días. Entonces lo bueno es 2 o 3 semanas. 10 días pueden ser también. Entonces tiene que decir algo para que concuerde y siempre esté acorde al viaje y a lo que tú llenaste en tu formulario. Todas estas informaciones que estamos hablando tienen que estar en tu formulario DS-160, porque tú no puedes hacer una cosa en el formulario, llenar una cosa en el formulario y contestar otra cosa al momento de contestar, porque ahí mismo te jode. ¿Entiendes? Ahí mismo hay bobo.
Entonces, ¿cuándo piensa viajar? ¿En qué fecha? ¿Cuándo piensa partir? Ahí tiene que inventar el día, el mes y el año. Es el año que tú piensas salir. Eso lo pide el formulario de S-160 a la hora de llenarlo. ¿Cuándo piensa viajar? Y ese día tú lo pusiste en tu formulario y pusiste ese mes y pusiste ese año. Entonces tiene que tenerlo para decírselo al oficial consular si lo pregunta, porque él lo está viendo. Él te está haciendo esa pregunta porque está viendo eso en pantalla que tú pusiste. Entonces tiene que decir esa misma fecha en esa pregunta, porque si dice otra fecha, pues te está contradiciendo con lo que ya tú tienes en el formulario. Sabemos que en la entrevista le da nervio a uno porque uno está frente a esos oficiales consulares y uno dice, miecha, estoy frente al dueño del mundo, a los dueños del mundo. Y no, ve tranquilo. No tienes que decirla de regreso si él no te la pregunta directa. Si él te pregunta cuándo piensa partir, nada más miéntale la de ida. Ahora, si te pregunta de regreso, le mienta de regreso también día con mes y año, que también eso está en el formulario de S-160. Entonces él te puede preguntar, siguiente pregunta, ¿con quién viaja? Si tú vas a viajar solo o sola, dice solamente yo. Si va acompañado, menciona sí y menciona el nombre. Por ejemplo, voy con el primo Huácal o voy con el tío Daniel. Eso es un ejemplo. No vamos a poner que tú vas con un grupo de personas, sino con el primo. Le miente el nombre si va con unas personas más. Si tú vas con más de una persona, pues no mienta los nombres, porque te va a extender demasiado. Si es plural o singular, tiene que tratar de cosas para que no miente tanto nombre. Bien, entonces básicamente eso es de las preguntas que pregunta el cónsul. Entonces seguimos. ¿A qué te dedicas? ¿A qué tú te dedicas en tu país? ¿Qué tú trabajas? Tienes que prestar mucha atención en esa pregunta. ¿Dónde trabajas? ¿A qué te dedicas? Tienes que tener cuidado para contestar eso, porque hay personas que son abogados y le preguntan qué trabajan y dicen, yo soy abogado y ya. Tiene que decir, yo soy abogado y trabajo en la firma tal y soy encargada del departamento de legal, soy encargada del departamento penal, del departamento civil, del litigio, etcétera. Tienes que detallar lo que tú haces en tu trabajo. Ahí sí entra el detalle, que tú no puedes decir nada más, ¡fua! Abogado. No. Como mucha gente que tú lo mandas y cuando van dicen, ¿a qué se dedica? Comerciante. No, hermano, detalla lo que tú haces. Que tú tienes un trabajo grande y bueno, detállalo. Yo me dedico a esto, yo soy comerciante, me dedico a la compra de esto y venta de esto. Porque tú tienes que detallar lo que tú haces. Si el cónsul te hace una pregunta y tú no entiendes, no escuchaste, le puede decir, perdón, no escuché. Y ya, siempre amable con el oficial. Le he dicho siempre que los oficiales consulares en su mayoría son oficiales retirados de la Fuerza Armada de los Estados Unidos. Son personas rectas. Quiere saber a qué tú te dedicas, cómo consigue dinero, si tiene un buen trabajo para regresar al país. Estas son preguntas que son clave. Esas preguntas de a qué te dedicas. Propósito de viaje o motivo de viaje. Wow, esas preguntas son el 70 o el 65% de la entrevista. Si esas preguntas se contestan de manera correcta, asegurado
en ese sentido. Entonces, tienes que llegar a tu entrevista por lo menos 15 minutos antes, porque ustedes saben cómo el tráfico y todo eso. Tienes que llegar por lo menos 15 minutos antes. Por ejemplo, tú tienes que decir siempre tu oficio en ese trabajo. ¿Cuál es tu importancia de ese trabajo? Entonces ya ustedes saben, hasta aquí la entrevista el día de hoy. Les pido que nos sigan en todas nuestras redes sociales como Hay que Viajar. Dios les bendiga.